Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Vaidaber Adonai el Moshe Lemur Daber el Bene Israel Bekehuli Teruma. Habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel para que tomen para mí ofrenda. De todo hombre que disponga su corazón tomará mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata y cobre, lana celeste, lana púrpura, lana carmesí, lino y pelo de cabra, piel de carnero rojizo, piel de tejachín y madera de acacia, aceite para alumbrar, perfumes para el aceite de la unción y para el santuario de especies, piedras de ónix y piedras para engaste, para el efod y el pectoral. Harán para mí un santuario y residiré en ellos, tal como todo lo que yo te muestro de la figura del tabernáculo y la figura de todos sus utensilios, así harás. Bueno, pues estamos en la promoción y el mandato del Eterno, quien es bendito. En ese momento histórico de nuestro pueblo recibe la instrucción para construir el tabernáculo de reunión. Un santuario, dice la Escritura, un santuario para que Él habite con el pueblo de Israel. Esa era la razón, el propósito del Eterno. Y para esto se necesitaban recursos, medios, que ciertamente si el pueblo de Hashem había salido de Egipto enriquecido totalmente, ahora es interesante porque será una prueba también del desinterés y del rechazo a la avaricia, porque ciertamente te voy a decir, hay quien es desprendido en todos los aspectos y cuando se trata del Eterno siempre quieren dar, no solamente dar, sino dar con abundancia, y no simplemente dar con abundancia, sino también dar lo mejor de lo mejor. Y esto es una realidad al final del día. Las cosas con las cuales se topa realmente el pueblo es que cómo voy a darle a aquel que ni veo, ni toco, ni palpo. En estos días, ustedes saben, hay mucho alboroto en México, especialmente hablando acá en Puebla, hay cosas bien tremendas que tienen que ver precisamente con Abodá Zará, con la idolatría. Y no hay día en que no haya procesiones, no hay día en que no avienten sus cohetes y que fastidien a los pobres animales, no hay día en que no podamos estar en paz estudiando Torah, porque ya hay situaciones y muy movida precisamente las religiones al respecto y en el entorno de todo lo que está aconteciendo, porque promueven demasiado la idolatría. Gente que va en peregrinaciones, que los ve uno pasar, ya sea en carros, ya sea a pie, sea en bicicleta, sea como sea, se ve todo esto. Y esto es una promoción terrible. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque te voy a decir que muchos dejan sus empleos, muchos gastan para comprarse sus atavíos para llevar, para vestirse, para ir en las peregrinaciones, pagan para poder llevar el carro y ponerlo con sonido y adornarlo. No les importa, gente que, por ejemplo, que tiene sus tierras y que no les importa gastar y no les importa hacerlo con tal de cargar al pituche ahí en el carro y llevar allá prácticamente un nicho para ir honrando a lo que no es Dios. Eso es, dice uno, ¿cómo es posible? Pues sí, y hay gente que sirve banquete, que sirve comida y que no les duele
van y dan y dan y no importa lo que se gasten, no se gastan 2 pesos, no se gastan 10,000 pesos, no, se gastan un dineral, óiganlo bien, se gastan un dineral. ¿Y en qué se lo gastan? En los ídolos. Por eso decía que en contraposición, el pueblo de Israel sería probado precisamente en uno de los aspectos importantes, la avaricia. Y aun cuando la Torá no nos dice nada al respecto, pareciera ser que todos llevaron no solamente el oro, la plata y el cobre, que son los elementos que se demandaron, pero también elementos como la lana púrpura, la lana carmesí, todas estas cosas que eran necesarias para la construcción del Bet HaMikdash, es decir, del santuario. Dice, y residiré con ellos. Al final del día, no cabe duda que cuando realmente el corazón de las personas está en el Eterno, la persona al poner al Eterno en primer lugar, no le importa lo que gaste, no importa lo que dé, lo da de corazón, lo da con gusto, lo da con alegría. ¿Por qué? Porque sabe que está complaciendo al Eterno. ¿Y por qué estaba yo diciendo y mencionando al respecto de esto de la idolatría? Porque te voy a decir, a la gente no le duele porque le da a su Dios, a su ídolo, le entrega y no le importa lo que gaste. Y hay una razón muy importante, porque no porque lo ven, y sin embargo el pueblo de Israel no veía a Hashem, no lo veía. Y esto es a veces una de las cosas que topa en la fe. ¿Por qué? Porque hay un dicho idólatra que dice que santo que no es adorado, santo que no es visto no es adorado. Es algo muy interesante esto, y esto de alguna manera habla de una verdad, por eso la cito. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver a Hashem, la gente quiere ver a Hashem, y no va a ser posible verlo porque nuestro Dios es espíritu. Sin embargo, en el caso del idólatra, siempre hay que cargar, que tocar, que palpar. Tiene manos y no palpa, tiene pies y no camina, tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene boca y no habla. Dice el Tejilín, así son de insensatos. ¿Por qué hay la insensatez de todo esto? Porque quieren hacerse un Dios a su semejanza, porque quieren hacerse un Dios, y eso es la realidad. El punto al final del día es eso, que se hacen un Dios. Y dice el profeta Isaí, ¿acaso el hombre podrá ser dioses? Esto sí que pega, pero la realidad es que el hombre, de todo lo que hace y de los elementos de la creación, se hace sus dioses y los sirve. Una de las cosas esenciales, sustanciales en este caminar que el Eterno nos ha dado es reconocer que el único Dios verdadero es espíritu y es verdad. ¿Y qué es espíritu? Ese Dios que se manifiesta no solamente en la creación, sino en nuestras propias vidas, es al que le debemos absolutamente todo. Y sea que le veamos o que no le veamos, que más bien nunca le vamos a ver en ese sentido, entonces le debemos servir. Y esa es la verdadera emuná. Abraham descubrió a Dios a través de la creación. Es la manera en que nosotros podemos ver su poder, su gracia, su misericordia, su bondad en toda la creación, porque está revestida de Él. Solo que le da color, lo que le da ese
esa tonalidad, esa belleza al Eterno, y lo tiene uno que ir descubriendo a través de los años y a través de los días que el Eterno nos da. Y en este caso, una de las cosas importantes por la cual se ordena precisamente a llevar a cabo el santuario es precisamente, dice, porque residiré en ellos. Es una responsabilidad del hombre embellecer el lugar a donde el Eterno quiere estar con nosotros. Y en este caso, ustedes saben que hubo el tabernáculo de reunión, hubo el primer templo, hubo el segundo templo, pero después del segundo templo no hay un santuario en Israel, hablando de Israel físicamente. Pero ciertamente incluso los profetas y también y especialmente nuestro Ribi, Yeshua y sus Shalejín hablaron de que somos responsables precisamente de tener ese santuario. Y ahora ese santuario ya no está en Jerusalén porque fue destruido en el año 70. Pero sin embargo se nos ordena y se nos manda que cuidemos nuestro cuerpo porque es el templo, el tabernáculo donde el Eterno mora y quiere morar y mora con nosotros. Entonces, edificar este santuario es nuestra responsabilidad y la generosidad con que nosotros lo hagamos es algo extraordinario. De tal manera que una de las cosas que el Eterno quiere hacer es morar con nosotros. El Eterno crea al hombre para tener una relación estrecha con Él, pero el hombre, por causa del pecado, rompió esa relación entre el cielo y la tierra y entonces quedó alienado. Hoy en día hay muchísima gente que no conoce, que no sabe, que no entiende de la verdad de Dios y menos de Dios mismo. Y por lo tanto, nosotros que le conocemos, que entendemos quién es Él, nos tenemos que aferrar cada día más a Él y elevarnos más. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Embellecer este tabernáculo que el Eterno nos ha dado. Y como dice nuestro Ribe y como dice los Shalejín, tenemos que cuidar este templo y embellecer este templo. ¿Cómo lo embellecemos? A través de cumplir los mandamientos, a través de los midot, las virtudes que el Eterno nos ha dado y que en muchas ocasiones encontramos que están tan perdidas y que nos sacan de la oscuridad y las tinieblas para traernos a la luz, y entonces empezamos en una labor de limpieza, de restauración, de hacer aflorar todas esas virtudes en nuestra vida para embellecer este tabernáculo y de esta manera complacer a nuestro Dios y para que el Eterno, quien es bendito, se complazca en una relación personal con nosotros y con todo Cajal Israel. Entonces, al final del día, hay muchas señales acá y mucha enseñanza. Se nos habla del oro, la plata, el cobre y de la lana carmesí, del rojo, lana carmesí y también púrpura, rojo. Y nuestros sabios nos hablan precisamente de las ocasiones que habrá de pasar el pueblo de Israel y las circunstancias que habrá de pasar, y dicen que todos estos elementos tienen una representación y sobre todo tienen una alusión profética a los cautiverios de nuestro pueblo, que de esto estaremos también hablando con la ayuda del Eterno en este Shabbat. Por lo tanto, mis amados, hay muchas cosas que el hombre tiene que romper, porque debe entender que ahora hemos recibido la libertad. ¿Para qué? Para servir a Hashem. Y esta es la gran lucha. La gran lucha es que la gente a veces emplea la libertad para otras cosas menos para servir al Eterno. Y eso es algo que nosotros debemos reflexionar mucho. Hay que embellecer este tabernáculo y
servir al Eterno con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.